Hola, estamos viendo análisis de hipótesis en Excel y en este caso vamos a ver Solver, cómo funciona y para qué se utiliza con un ejemplo práctico. Vamos al ejemplo y vamos a ver qué tenemos aquí. En primer lugar, tenemos una tabla en la que tenemos productos, ¿vale? Una serie de productos, los he llamado de la A a la E. Luego tenemos una columna que serán las unidades vendidas, por ejemplo, el precio del producto A, del producto B, bien. Y aquí tenemos una función que cuando le pongamos aquí un número nos lo va a calcular. Es simplemente el precio por unidades, pues va a ser el precio de venta. Vale. También tenemos aquí una suma de esto, va a ser el total de la venta, total, ¿vale? Aquí sería el total de la venta por producto y aquí el total de la venta de todos los productos. Y aquí también tenemos un sumatorio que nos sumará las unidades que vayamos poniendo en esta columna. Bien, ¿qué nos permite hacer Solver? Solver nos va a permitir, de alguna manera, parecido al buscar objetivo, buscar un objetivo en función de unos parámetros pero con muchas restricciones y él nos calculará, es decir, con Solver nos va a calcular las unidades, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si lo que estamos diciendo es que según una serie de restricciones, por ejemplo, restricciones me refiero a esto, los productos van en unidades enteras, es decir, no vas a comprar 1,5 unidades de producto A. Vas a comprar 1 o 2 o 3. Le podemos decir, por ejemplo, que la suma del total de todos los productos debe ser igual a 50.000. Es decir, en buscar objetivos sería que aquí pusiese un 50.000. En esta casilla que tengo ahora, encima de esta. Aquí. Así, por ejemplo. Me pone 500.000, 50.000. Vale. Que la suma del total de todos los productos debe ser mayor, hay una falta aquí, mayor que 0. Bueno, pues le estamos diciendo que en un caso sea 50.000, en el otro que sea mayor que 0. Así. Vale. ¿Qué más? Que el total de unidades debe ser menor de 50, es decir, que la suma de las unidades que ponga aquí, cuando llegue aquí el resultado, debe ser menor de 50. No podemos comprar más de 50 unidades de producto. Que el total individual de producto A y E debe ser igual, es decir, que las unidades vendidas del producto A y E debe ser la misma. Y que el producto C debe ser igual o menor a 30. Y el total individual del producto A y E es esta columna, es decir, que A y E en esta columna deben ser iguales. Bueno, pues aquí tenemos una serie de restricciones. Ahora vamos a ver, y cambiaremos un poquito las restricciones para ajustarlas al ejemplo, vamos a ver cómo funciona Solver. Aquí tenemos una práctica y dice, ¿cuáles deben ser las cantidades de producto individuales para que el total de la venta sea el mínimo posible cumpliendo todas las restricciones? No considerar la restricción 2. Pues bien, vamos a ver cómo funciona. Aquí en datos tenemos Solver. En el caso de no tenerlo, tendríamos que ir aquí a Archivo, Opciones y en Complementos, aquí en Complementos de Excel, ir y aquí tenemos Solver. Tendríamos que activar la casilla y darle a aceptar. Y tarda un poquito en instalarse, a lo mejor tarda, dependiendo del ordenador y demás, pues entre unos segundos a unos minutos, no es demasiado tiempo. Bueno, cuando ya lo hemos hecho este proceso, se nos pone aquí Solver en datos. Vale, le damos a Solver y vamos a ver qué nos pide. Bien, vemos que tarda un poquito en cargarlo, pero lo tenemos enseguida. Establecer objetivo, pues vamos a ver cuáles deben ser las cantidades de producto individuales para que el total de la venta sea el mínimo posible cumpliendo todas las restricciones. Vamos a ver, el mínimo posible cumpliendo todas las restricciones, vamos a poner, va a ser el total de la venta, nos está diciendo, pues ese va a ser el total. ¿Y qué nos está diciendo?
para calcular el mínimo. Cambiando las celdas de variables, pues las celdas que vamos a cambiar son estas, las de las unidades. Y ahora vamos a empezar a agregar restricciones. Y le damos aquí a agregar y nos dice agregar restricción. Referencia de celda, pues vamos a ir poniendo. Los productos van en unidades enteras, es decir, en estas casillas tenemos que poner enteros, restricción entero. Vamos a agregar otra. Aquí dice que nos saltemos la restricción 2, luego vamos a pasar a la 3. La suma del total de todos los productos debe ser mayor que 0. Pues esto debe ser, como no está solo la opción de mayor, hay que poner mayor o igual que 1. Pero mira, vamos a hacerlo un poco más. Vamos a decirle, bueno, si le damos mayor o igual que 1 nos va a dar 475 en principio. Pero bueno, mayor o igual que 1 y me cojo el ejemplo. Agregar, el total de unidades debe ser menor de 50. Pues si el total de unidades debe ser menor de 50, es que aquí en el total de unidades debe ser menor o igual a 50. Aquí es ser menor o igual, voy a poner, si no tendríamos que poner 51, pero bueno, luego lo cambiaré que lo prefiero, menor o igual de 50. Agregar. El total individual del producto A y E debe ser igual, es decir, que esta casilla debe ser igual a la E, ¿verdad? A esta casilla. Agregar. Agregar. Y el producto C debe ser igual o menor a 30. Pues el producto C aquí debe ser igual o menor a 30. Vamos a mirar que no haya incongruencias en principio en las restricciones, que sean todos enteros bien, que sea B4 menor o igual que 30, ¿vale? Aquí vamos a poner un 100 y ahora diré por qué. Hay un truco. Voy a poner un 100 para darle opciones a Solver, porque cuando intenta resolver pero no lo encuentra, se queda atascado intentando entre montones de posibilidades a ver si consigue sacarlo. Y al final de todo te saca un mensaje diciendo pues que no ha encontrado ninguno. El caso es que le voy a dar más opciones para que pueda encontrarnos posibilidades. Y ahora con todo esto le vamos a decir resolver. Y ahora nos pondrá aquí las unidades y cuál será el total de la venta mínimo que estamos mirando con todas estas restricciones. En principio, con las restricciones que hemos puesto, yo creo que va a ser 475. ¿Por qué? Pues porque le estamos diciendo producto mínimo y hay límite de unidades compradas, con lo que el mínimo probablemente sean 475, es decir, el mínimo que hay, porque lo único que le decimos es que las unidades sean mayor que 0. ¿Vale? Vamos, que voy a pararlo y voy a poner... Ah, mira, ya lo tenemos. Efectivamente nos ha dado 475. ¿Y por qué? Pues porque la única restricción dice que las unidades deben ser menores de 50, luego 1 la cumple, podría ser 0, pero como le decimos que el total de aquí
debe ser mayor que 0, pues tiene que coger una de la mínima, la está cogiendo. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a verlo, venimos a datos, a solver. Y le vamos a decir, voy a quitar restricciones. No, a ver, ¿cuáles deben ser las cantidades de producto individuales para que el total de ventas sea el máximo? Vamos a ver, ¿cuál sería el máximo con un límite de... Yo creo que tiene 100, ese 50 son 100, vale. Vamos a verlo y resolver, a ver ahora qué nos dice. Y vemos cómo nos ha hecho los cálculos y este sería el máximo con las combinaciones. Entonces necesitaríamos 46 del producto A, del B, del C, del D. Bien. Y por último, aquí hay un ejercicio. ¿Cuáles deben ser las cantidades de producto individuales para que la cantidad sea la máxima posible cumpliendo todas las restricciones? Y se le puede decir, por ejemplo, que estos sean 50.000. Ahora lo haremos. Vamos a poner eso. Quería enseñar esto también. Si le damos aquí a responder, aceptar, nos va a crear una hoja con un informe, un pequeño informe que hace con los datos por si el proceso que tenemos es un poco complicado y necesitamos extraer información de metadata de Solver. Ahora veremos cómo está el informe. Vemos que aquí nos ha puesto informe de respuestas 1 y si le damos nos ha hecho un pequeño informe, celda objetivo, pues nos dice cuál es y cuál es el valor según los valores que ha ido metiendo, cuáles son las restricciones, ¿vale? Las celdas de variables, cuáles han sido los valores que tienen, qué tipo tienen, ¿vale? Bien, y aquí nos da también pues algo de información. Vale, volvemos a Solver y por último vamos a probar la última opción que va a ser en datos, venimos a Solver otra vez y igual que con el valor buscar objetivo, ahora no recuerdo bien, le podemos decir valor de 50.000, por ejemplo. Valor de 50.000 y ahora ya no va a ser el máximo, sino que, es decir, como está aquí, o 347.000, le vamos a decir que nos dé 300.000. 300.000. Le damos a resolver con los mismos parámetros. Y aquí, después de esperar un rato, porque tarda un poquito, tenemos el reparto nuevo, que si le damos a aceptar, bueno, le podemos dar aquí también, y aceptar, y nos ha hecho el cálculo que necesitamos. Tenemos aquí las unidades, cumpliendo todas las restricciones, y nos está haciendo el informe de respuesta 2 para poder comprobar la metadata que tiene aquí. Y ya está. Esto es todo. Esto es el funcionamiento de Solver. Funciona de una manera, pues aquí vemos también pues el nuevo, cuánto ha tardado, 356,11 segundos, ¿vale? Tiempo máximo. Y nada, bueno, luego nos da información pues igual que antes, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la explicación de para qué se puede utilizar y cómo funciona Solver.